Perfecto, entonces vamos a empezar a trabajar, a introducirlos a la cuestión de la encuadernación y de unir hojas básicamente, que es el principio de la encuadernación, con la forma más simple del códice o del cuaderno, de la libreta o del libro, como lo quieran llamar, que es el panfleto, ¿no? El panfleto es básicamente un solo cuadernillo, o sea, solamente X número de hojas plegadas por la mitad, con o sin una cubierta extra exterior y unidos, en este caso por hilo, pero también es un panfleto, esos que te entregan, por ejemplo, unidos con una grapa, ¿no? Entonces, aunque suena muy simple, tiene cierto chistecito que quede bien, ¿no? Entonces vamos a utilizar nuestro papel cortado, recuerden, al hilo, y vamos a tomar el número de hojas que ustedes deseen. En este caso vamos a hacer un cuadernillo pues no tan delgado, no tan grueso, más o menos de entre 15 y 20 páginas. Digo 15 y 20 hojas. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a completar las 20. Y lo primero que vamos a hacer va a ser plegar estas hojas por la mitad. En estricto sentido no necesitan nada como tal para plegarlas, pero si les parece necesario pueden, por ejemplo, ayudarse de una reglita para topar esto, plegar por la mitad y que quede bien, pero en realidad no es necesario. Lo que sí es indispensable, o bueno, se puede sustituir por otras cosas, pero en realidad no es lo ideal porque pues no es la herramienta correcta, y en realidad conseguir una de estas es muy fácil. Es una plegadera de hueso. Esto no es más que un hueso de un animal, en la mayoría de los casos de res, que está lijado, pulido, están acabados los cantos y demás, para poderlo utilizar para plegar. Es importante en este caso que sea de hueso porque tiene consistencia, tiene bastante fuerza, es muy dura. A diferencia de otras que veremos más adelante como esta, ¿no? Que es una plegadera de teflón, que es mucho más suave, muchísimo más suave, pero tiene resistencia a la fricción, no lustra los papeles, no los maltrata, etc. Entonces vamos a tomar nuestro cuerpo del libro, nuestras hojas, y las vamos a plegar, recuerden, al hilo. Vamos a alinearlas. Vamos a primero pasar nuestro dedo un poco y después ya vamos a realmente marcar el pliegue con nuestra plegadera. Entonces hay que aplicar bastante fuerza para que el pliegue se marque bien. Vean, y esta es la gran diferencia de usar como ahora el papel al hilo. Así plegáramos a contrahilo. Vamos a tomar unas cuantas y plegarlas a contrahilo para que vean la diferencia. Cuando marco a contrahilo, en primer lugar el papel se maltrata y no tiene la misma apertura. Vean que, por ejemplo, si yo dejo así, el pliego se queda abierto. Entonces siempre es muy importante usarlo al hilo, perdón. Entonces posteriormente lo que tenemos que hacer va a ser contar con un pliego de cartulina, puede ser de papel, pero en este caso yo voy a utilizar cartulina para que tenga un poco más de cuerpo, que sea ligeramente más grande que mi hoja desplegada. Esta es mi hoja, es ligeramente más grande en lo ancho, y en lo alto podría estar justo, pero en este caso también está ligeramente más grande, y después lo vamos a refinar. Entonces vamos a tomar esto y vamos a colocarlo a la orilla. Vamos a tomar nuestra regla o nuestra escuadra. Vamos a hacerlo con la escuadra para que nos quede bien derechito.
esta cartulina que vamos a usar tiene que estar también al hilo. Entonces colocamos aquí nuestra escuadra. Alineamos perfectamente. Vemos que esto está a la orilla de nuestro papel. Retiramos nuestro cuaderno y con la misma plegadera de hueso que utilizamos anteriormente, vamos a hacer algo que se llama suajar. Suajar significa hacer un corte, digo un pliegue, y vamos a levantar ese pliegue. Vamos a bajarlo y vamos a marcar ese pliegue. Bien, entonces ahora lo que vamos a necesitar es medir el grosor de nuestro cuaderno. Esto se puede hacer tanto con una regla simplemente, como con un vernier o con un espesímetro. Este es un vernier y este es un espesímetro. Entonces vamos a colocar en este caso el vernier en 0 y vamos a medir el ancho de lo que sería el lomo de nuestro panfleto. Este panfleto mide, ya apretando bastante el vernier, 5 milímetros. Si somos un poco más realistas y lo medimos por la parte más ancha, son 6 milímetros. Si lo hacemos con el calibrador, veremos que nos da también una lectura de 6 milímetros en su parte más ancha. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, a partir de este doblez que hicimos de este suaje, vamos a medir 6 milímetros que vamos a dejar de espacio para que ahí digamos que esté el lomo de nuestro panfleto. Si nosotros nada más dobláramos el papel alrededor del panfleto, también tendríamos un resultado similar. Sin embargo, sería, digamos, menos profesional. Entonces vamos a tomar de referencia esta línea que ya plegamos y vamos a desplazar nuestra escuadra los 6 milímetros que necesitamos. Entonces verificamos que en ambos extremos esté a la misma distancia, en este caso 6 milímetros, y tomamos nuestra plegadera, tiramos otra línea y plegamos y repetimos el proceso que realizamos anteriormente y plegamos. Entonces ya tenemos aquí lo que sería como esta cartera rústica de nuestro panfleto y verificamos y vemos que esto está exactamente como lo necesitamos. Vean. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser abrir las estaciones de costura de nuestro panfleto. En estricto sentido necesitamos siempre estaciones impares. Van a ver ahora ya que estemos en la costura para qué. Pero en realidad para una estructura tan sencilla como esta, podríamos incluso usar solamente 3 estaciones de costura y nos va más que bien. Entonces, esto que voy a utilizar aquí, esto es una cuna de perforación. Estas son las que hacemos aquí en el taller. Son muy pequeñitas, muy prácticas y traen su guía de perforación. Pero en el caso de que no tuvieran esta, no hay ningún problema. Tienen que hacer, digamos que una guía de perforación ustedes mismos con puede ser una hoja del mismo papel que van a utilizar o con una cartulina o lo que sea del mismo alto de su cuaderno. La van a plegar y ya en esta vamos a medir cuánto mide de alto, que en este caso son 19.5, y vamos a establecer nuestras estaciones. Esto es un punzón común y corriente y vamos a establecer una primera estación a 5 centímetros, la última estación a 5 centímetros. Vamos a medir lo que nos queda en medio, que son 9.6 aproximadamente, y lo vamos a dividir entre 2.
Entonces esos son aproximadamente 4.5, son 9, 4.8. Entonces en 4.8 vamos a hacer nuestra tercera estación de costura. Entonces vamos a perforar y esas tres serían nuestras 3 estaciones de costura. Si hiciéramos una plantilla, si utilizamos nuestra plantilla ya de perforado, esta plantilla en este caso tiene las perforaciones cada 5 milímetros. Primero, cuando colocamos en la cuna, nos aseguramos que esto tope al final. Colocamos nuestra cuna y vamos a contar para que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo esto a 4 centímetros. Perforamos y de acá también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perforamos y a partir de aquí vamos a ver cuántas nos quedaron entre esas dos perforaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vamos a dejar 11 de un lado, 11 del otro y en la de en medio, en esa vamos a perforar. Entonces vamos a contar a partir de nuestra perforación de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la que sigue, esa va a ser nuestra perforación central. Entonces sacamos y aquí tenemos ya nuestro cuadernillo perforado. Nuestra perforación llega al otro lado del cuadernillo y estamos perfectos. Vamos a tomar nuestro cuaderno y vamos a ver que en efecto calza muy bien. Entonces ahora viene la parte de escoger el hilo. En estricto sentido, en una costura como esta de panfleto, no nos va a afectar el tipo de hilo que utilicemos. Verán más adelante que, por ejemplo, en cuadernillos de multisección, sí va a importar el grosor de hilo que usemos porque estamos uniendo cuadernillos. La regla, digamos que general para coser cuadernillos multisección es que dividamos el grosor del lomo entre 3 y ese sea el grosor de hilo que necesitamos. En este caso 6 entre 3 o un tercio sería de 2 milímetros. Aquí el hilo más grueso que tengo a la mano, que es un cáñamo, mide 1 milímetro. Entonces podría ser un buen hilo. Este es hilo cáñamo del común y corriente que se consigue en cualquier papelería. Incluso podrían llegar a utilizar hilos de poliéster, hilos de nylon, que son muy resistentes. Porque en realidad la función que va a cumplir aquí es demasiado sencilla. Es la misma función que haría una grapa, por ejemplo. Entonces vamos a cortar una pequeña tira. Vamos ahora a alinear nuestro cuaderno con lo que será nuestra cubierta. Y vamos a fijarnos dónde es que vamos a tener nuestra perforación. Y vamos a hacer un pequeño tachecito que nos va a indicar dónde vamos a perforar. Vamos a tomar un pedazo de cartón o algo similar que nos sirva de base. Lo colocamos allí. Perforamos al centro de nuestro lomo, por llamarlo de algún modo. Tenemos ya esa perforación y esas 3 perforaciones son las que nos van a servir para coser nuestro panfleto. Entonces vamos a tomar nuestro panfleto. Vamos a tomar una aguja por la que entre con facilidad el hilo que vayamos a utilizar. Como les dije, en este caso no es tan importante qué hilo utilicemos. Puede ser como este cáñamo, que es hilo de algodón. Puede ser hilo de algodón tal cual, mercerizado, vaya. Puede ser hilo como tal para costura, que es el hilo de crochet. Puede ser el hilo que quieran. En este caso, como nuestro papel es rojo y demás, y es un cuadernillo bastante considerable, vamos a utilizar este hilo que es algo grueso. Voy a cambiar de aguja porque esa que estaba usando no me dejaba pasar fácilmente el hilo. Entonces ya tomé una aguja
de las que le llaman de Caneva, que tienen un ojo bastante más grueso. Y voy a intentar pasarlo de nueva cuenta. A diferencia, van a ver, de estructuras más complejas, en este caso no es indispensable, de hecho no es necesario encerar el hilo, porque en realidad no va a ser mucho trayecto ni mucho movimiento. Entonces vamos a ensartar nuestra aguja y lo que vamos a hacer a continuación va a ser alinear nuestros cuadernillos. Vamos a tomar nuestra aguja, vamos a entrar por el centro. En el caso, por ejemplo, de esta aguja, que es un poco más gruesa que la anterior, podemos primero abocardar un poco esa perforación con nuestro mismo punzón. Normalmente buscaríamos, por ejemplo, en una costura expuesta o una cosa similar, que la perforación sea lo más discreta posible. En este caso, como estamos usando una aguja gruesa, porque estamos usando un hilo grueso, no nos va a importar esa cuestión. Entonces vamos a entrar por el centro y vamos a entrar también por el centro del cuadernillo. Vamos a atravesar esta parte con cuidado para no rasgar nuestro papel. Vamos a tirar del hilo y vamos a dejar un pequeño cabo dentro del cuadernillo. Ese cabo, para que no esté bailando y no lo jalemos de más y todo eso, podemos tomar un pedazo de cinta masking y pegarlo provisionalmente del centro de nuestro cuadernillo. Entonces vamos ahora, vean, a entrar por la primera perforación. Vamos a entrar por nuestra cartulina. Vamos a entrar por nuestro cuaderno. Y vamos a tirar. Una vez que hayamos tirado, vamos a volver a entrar por el centro. Con cuidado de no pinchar el hilo que ya está allí. Y no dejando que el hilo se afloje. Entonces vamos a volver a entrar. Y vamos a volver a salir por ese mismo agujero. Vamos a tirar el hilo. Cuidado que no se enrede. Vamos a tensar un poco el hilo. Aquí tenemos ya la costura. Y vamos a entrar ahora por el tercer cuadernillo, por el tercer orificio. Vamos a tirar de nuestra aguja. Y vamos a entrar por el tercer cuadernillo de nuestro cuaderno. Aquí está costándole un poco de trabajo entrar, pero aquí está. Entonces, una vez que hicimos esto, vamos a realizar un nudo. Este nudo, ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos a tomar nuestra aguja y vamos a pasar por debajo de este hilo que ya teníamos. Vamos a tensar bien. Vamos a pasar por debajo. Vamos a hacer que esto quede aquí. Vamos a pasar por debajo de este otro hilo. Y vamos a hacer un nudo. Posteriormente vamos a retirar este masking. Y vamos a hacer otro nudo con el hilo o con el cabo suelto que habíamos dejado dentro. Entonces vamos a anudar muy bien con dos nudos simples esta parte y vamos a cortar, no tan al ras, pero lo suficiente para que no sea un hilo molesto. Entonces vamos a cerrar de nuevo nuestro cuadernillo, nuestro panfleto. Vamos a insistir un poco con la plegadera por ambos lados y tendríamos ya un panfleto de pasta blanda o de pasta rústica. Esto pues es muy práctico para llevar a cualquier lado y demás. Ahora lo que vamos a hacer es refinar nuestro panfleto. Entonces, para refinar nuestro panfleto podríamos llevarlo a una guillotina, o si tenemos una guillotina en casa, guillotinear en casa. Pero en caso de que no sea su caso y no tengan acceso a alguna de este tipo de herramientas, lo que vamos a hacer es refinar a mano. Entonces simplemente vamos a tomar una escuadra. Vamos a sostener muy bien la escuadra con la mano y vamos a dar pasadas suaves con el cúter. Estas pasadas lo que van a ir haciendo es retirar material poco a poco.
va a depender del grosor de su panfleto, de su cuadernillo, cuántas pasadas tendrán que dar. Entonces ahí, por ejemplo, ya tengo totalmente refinado un lado y ahora voy a refinar la parte de la cabeza y el pie de mi panfleto. Entonces voy a colocar mi escuadra donde quiero que esté el refinado y voy a repetir la misma operación. Son pasadas suaves, no son pasadas con fuerza, porque de otro modo terminarían yéndose chuecos, rasgando el papel, etcétera. Y por ejemplo, se me alcanzó a mover un poco, pero no pasa nada. Vuelvo a acomodar mi escuadra y termino el trabajo que estaba realizando. Entonces, hasta que no terminen, intenten no mover su escuadra. Y hacemos lo mismo en la última parte que nos quedaba. Acomodamos nuestra escuadra, vemos hasta dónde queremos refinar y damos pasadas suaves con nuestro cúter. Como les he dicho en otros sitios y en otros cursos y demás, vamos a cortar no por fuerza, sino por persistencia. Es importante que la navaja que estén utilizando esté nueva o casi nueva, que tenga buen filo todavía. Entonces, una vez que esté listo, tenemos ya un panfleto muy bonito, muy práctico, bien hecho y refinado al tamaño. Esto solamente lo vamos a dejar bajo peso una noche al menos, o en la prensa si cuentan con una prensa, y esto ya está listo para utilizarlo, para venderlo, para regalarlo, etc. Entonces, esta es la forma más sencilla del códice. Esto es un panfleto y en la siguiente lección veremos cómo hacer esto, pero de pasta dura.